La leyenda de la Dama Negra de Valencia. Había una vez, en el corazón de Valencia, una oscura leyenda que atemorizaba a los lugareños desde tiempos inmemoriales. La leyenda de la Dama Negra, una figura misteriosa que deambulaba por las estrechas calles empedradas de la ciudad, dejando a su paso un rastro de terror y desesperación. La historia comenzó en el siglo XVII, cuando Valencia estaba sumida en la bruma de las supersticiones y creencias ancestrales. La Dama Negra, según se decía, era el espíritu vengativo de una mujer injustamente condenada por brujería. Su alma, ennegrecida por la injusticia y la ira, regresó del más allá para sembrar el miedo en aquellos que cruzaran su camino. La gente contaba historias de encuentros espeluznantes con la Dama Negra. Se decía que aparecía en noches de luna llena, cuando la ciudad yacía sumida en un silencio sepulcral. Su vestido negro ondeaba como sombras danzantes mientras caminaba sin rumbo fijo, con sus largos cabellos oscuros ocultando su rostro. Un joven valenciano, llamado Rafael, escuchó la leyenda desde la infancia. Aunque muchos le aconsejaron mantenerse lejos de las calles después del anochecer, su espíritu intrépido y curioso lo impulsó a desafiar el mito. Decidió explorar los callejones más oscuros de Valencia en busca de la verdad detrás de la Dama Negra. Una noche, bajo el resplandor plateado de la luna llena, Rafael se aventuró en las sombras de la ciudad. El viento susurraba antiguas historias mientras caminaba por calles desiertas. De repente, sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal cuando una sombra se dibujó en la pared de una estrecha callejuela. Era ella, la Dama Negra. Su figura se recortaba contra la tenue luz de la luna, y Rafael sintió el peso de su presencia sobrenatural. Sin embargo, en lugar de huir, se acercó con valentía, deseoso de descubrir la verdad detrás de la leyenda. La Dama Negra levantó la mirada, revelando unos ojos profundos y penetrantes. Rafael quedó hipnotizado por la intensidad de su mirada, como si pudiera ver el tormento que albergaba su alma. En ese momento, la Dama Negra comenzó a susurrar en una voz melódica y susurrante, contando la historia de su condena injusta y su sed de venganza. Rafael, conmovido por la tristeza que resonaba en cada palabra, juró ayudar a la Dama Negra a encontrar la paz. Juntos, emprendieron un viaje por los recovecos olvidados de la historia de Valencia, desenterrando secretos oscuros y revelando la verdad detrás de la condena injusta que llevó a la creación de la leyenda. A medida que la Dama Negra y Rafael desvelaban la verdad, la ciudad se sumía en un remolino de miedo y redención. Los espíritus inquietos encontraban consuelo, y la leyenda que una vez atemorizó a Valencia se transformó en una historia de perdón y liberación. La Dama Negra, finalmente en paz, desapareció en la oscuridad de la noche, dejando tras de sí un suspiro de alivio que flotaba en el aire. Rafael, convertido en el guardián de la verdad, compartió la historia con su pueblo, asegurándose de que la leyenda de la Dama Negra de Valencia fuera recordada como una lección de redención y compasión, en lugar de miedo y superstición. Sin embargo, la paz recién encontrada por la Dama Negra y Valencia estaba lejos de ser duradera. A medida que las estaciones cambiaban, la ciudad volvía a sumirse en la sombra de la leyenda. Otras historias surgieron, susurros en las tabernas y miradas nerviosas en las plazas. Rafael, ahora un defensor de la verdad, notó que algo no estaba bien. A pesar de haber desentrañado la historia de la Dama Negra, un nuevo mal parecía emerger de las grietas del pasado. No era la Dama Negra quien causaba temor, sino una oscura presencia que se alimentaba del miedo y la desconfianza. Decidió investigar a fondo, siguiendo pistas y antiguos textos que hablaban de un antiguo pacto roto que había desatado una fuerza maligna en la ciudad. A medida que profundizaba, descubrió un culto secreto que buscaba revivir antiguos rituales oscuros para obtener poder y control. La Dama Negra, aunque liberada de su condena injusta, no era la única alma atormentada en Valencia. Espíritus vengativos y sombras oscuras se unieron al culto, alimentando la oscuridad que amenazaba con envolver la ciudad una vez más. Rafael se embarcó en una nueva odisea, enfrentándose a entidades sobrenaturales y desentrañando conspiraciones que se extendían a lo largo de siglos. La ciudad temblaba bajo la amenaza de una oscuridad mucho más insidiosa que la leyenda original. Con valentía, Rafael se enfrentó al líder del culto, un ser antiguo que se alimentaba del miedo y la desesperación. En una batalla épica entre la luz y la oscuridad, Rafael utilizó el conocimiento adquirido para sellar nuevamente las grietas entre los mundos, impidiendo que la maldad se apoderara de Valencia. La ciudad, una vez más,
se sumió en el silencio, pero esta vez era un silencio reparador. Rafael, convertido en el guardián de la ciudad, velaba por la seguridad de Valencia, asegurándose de que las sombras del pasado no pudieran emerger nuevamente. La leyenda de la Dama Negra de Valencia, ahora enriquecida con la historia de redención y la lucha contra la oscuridad, se convirtió en un recordatorio perenne de que la verdad y el coraje podían prevalecer incluso en los momentos más oscuros. La gente de Valencia, agradecida por la valentía de Rafael, se unió para celebrar la nueva era de luz que había llegado a su ciudad ancestral. Con el paso del tiempo, la historia de Rafael y la Dama Negra se convirtió en un legado transmitido de generación en generación. La ciudad floreció bajo el influjo de la esperanza, y Valencia se transformó en un faro de resiliencia y fortaleza. Sin embargo, a pesar de la aparente calma, Rafael seguía sintiendo la presencia de fuerzas sobrenaturales acechando en las sombras. Se dio cuenta de que la lucha contra el mal era un compromiso constante y que la vigilancia nunca debía descuidarse. Una noche, cuando la luna llena iluminaba la ciudad, Rafael recibió un mensaje enigmático. Una carta antigua, sellada con un emblema desconocido, le advertía de una nueva amenaza que se gestaba en las profundidades ocultas de Valencia. El mensaje instaba a Rafael a adentrarse en los rincones más oscuros de la ciudad para enfrentar un mal ancestral que amenazaba con resurgir. Con determinación, Rafael emprendió una nueva búsqueda, explorando catacumbas olvidadas y bibliotecas secretas. Descubrió que un antiguo artefacto, oculto durante siglos, estaba en manos equivocadas y se utilizaba para desencadenar un poder oscuro que amenazaba con sumir a Valencia en una eternidad de tinieblas. La Dama Negra, sintiendo la perturbación en el equilibrio, se unió nuevamente a Rafael en su misión. Juntos, enfrentaron criaturas de pesadilla y desenterraron la verdad detrás de la conspiración que buscaba desatar la oscuridad una vez más. En la batalla final, en las profundidades de una cripta olvidada, Rafael y la Dama Negra se enfrentaron al portador del artefacto maldito. Una lucha encarnizada se desató, donde la magia ancestral y la valentía se entrelazaron en una danza mortal. Finalmente, con un acto de sacrificio y valentía, Rafael logró sellar nuevamente el mal. El artefacto fue devuelto a su lugar de descanso, y la ciudad respiró aliviada mientras la oscuridad se disipaba. La Dama Negra, agradecida por la lealtad de Rafael, le otorgó su bendición antes de desaparecer en las sombras. La ciudad, liberada de una nueva amenaza, continuó su marcha hacia el futuro, con la leyenda de Rafael y la Dama Negra sirviendo como faro de esperanza en tiempos de adversidad. Y así, la historia de Valencia se tejió con hebras de coraje, redención y resistencia. Rafael, convertido en una figura legendaria, caminó hacia el horizonte, sabiendo que su deber como guardián de la ciudad nunca terminaría. La leyenda de la Dama Negra de Valencia vivió en la memoria del pueblo, recordándoles que, incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la verdad y el valor siempre prevalecería. A medida que pasaron los años, la historia de Rafael y la Dama Negra se volvió un eco en los anales de Valencia. La ciudad, envuelta en el tejido de su rica historia, prosperaba bajo la protección de aquellos que enfrentaron las sombras del pasado. Sin embargo, la tranquilidad de Valencia fue interrumpida por un susurro sutil que se extendió entre sus habitantes. Un nuevo capítulo amenazaba con abrirse, desafiando la paz que tanto costó conseguir. La leyenda se volvía a despertar, y los corazones valencianos latían con una mezcla de intriga y aprensión. En una noche de tormenta, Rafael, ya anciano pero lleno de sabiduría, sintió un escalofrío que recorría su espina dorsal. El viento gélido soplaba a través de las calles empedradas, llevando consigo un eco familiar. La Dama Negra, que alguna vez descansó en las sombras, regresaba con un mensaje urgente. El artefacto, aunque sellado, vibraba con una energía oscura. Algo había despertado su antiguo poder, y la paz de Valencia pendía de un hilo. Rafael sabía que debía actuar de inmediato y con determinación, se preparó para enfrentar una vez más el misterio que acechaba en las sombras. La Dama Negra, acompañada por la luna llena que iluminaba la ciudad, guió a Rafael hacia un antiguo templo olvidado en las afueras de Valencia. Entre sus ruinas, descubrieron un portal a un reino olvidado, donde las fuerzas oscuras se agitaban, listas para desencadenar el caos. Con cada paso, Rafael y la Dama Negra se adentraron en lo desconocido, enfrentando criaturas de pesadilla y desafíos que ponían a prueba su coraje.
La historia de Valencia se mezclaba con magia ancestral, y la verdad detrás del artefacto se revelaba lentamente. Descubrieron que una nueva secta, cegada por la ambición, había desenterrado el antiguo artefacto en busca de poder supremo. Los guardianes de la ciudad, sin importar cuánto tiempo hubiera pasado, nunca estarían exentos de la prueba de proteger su hogar. En la confrontación final, en el corazón del reino olvidado, Rafael y la Dama Negra se enfrentaron al líder de la secta, un ser envuelto en sombras y codicia. La batalla fue épica, con magia deslumbrante y oscuridad retorcida entrelazándose en una danza cósmica. Con un último esfuerzo, Rafael logró sellar de nuevo el artefacto y cerrar el portal, devolviendo la paz a Valencia. La Dama Negra, agradecida por la persistencia de Rafael, lo miró con gratitud antes de desaparecer en la noche. Valencia, una vez más, se sumió en el silencio. La leyenda vivía en las mentes de los valencianos, pero esta vez no solo como una historia del pasado, sino como una lección viva de que la lucha contra la oscuridad era eterna y que la valentía siempre hallaría su recompensa en la luz que sigue brillando en las noches de la antigua ciudad. El tiempo pasó, y Rafael, habiendo enfrentado innumerables desafíos a lo largo de los años, se convirtió en una figura venerada en Valencia. La ciudad floreció bajo su guía, y la leyenda de la Dama Negra se convirtió en un símbolo de la fortaleza del espíritu humano. Aunque la paz regresó a las calles empedradas, Rafael sabía que la historia de Valencia siempre estaría entrelazada con lo sobrenatural. Su misión nunca terminaría, y ahora, compartía su conocimiento con una nueva generación de guardianes. Una noche, mientras caminaba por la plaza principal, Rafael percibió un cambio en el viento. La Dama Negra, en una aparición etérea, se le presentó con una mirada de advertencia. Un mal ancestral, diferente a todo lo enfrentado antes, se avecinaba en el horizonte. La ciudad, aunque había conocido periodos de paz, nunca estaba exenta de las sombras que acechaban en los recovecos de su historia. La leyenda parecía repetirse, como un eco del pasado que resonaba con un desafío nuevo y desconocido. Rafael, ahora anciano pero lleno de determinación, se embarcó en una última búsqueda. Siguiendo las señales dejadas por la Dama Negra, se sumergió en los misterios de antiguos textos y reliquias olvidadas. La verdad detrás de este nuevo mal estaba oculta en los pliegues del tiempo. Descubrió que una antigua maldición, tejida por seres oscuros mucho antes de la memoria de la humanidad, estaba despertando de su letargo. Esta vez, no era solo un artefacto o un culto, era una fuerza que amenazaba con devorar la esencia misma de la ciudad. Con cada paso, Rafael sintió la carga de los años, pero también la sabiduría acumulada a lo largo de su vida. La Dama Negra lo acompañaba en esta última travesía, su presencia reconfortante recordándole que no estaba solo en esta lucha final. La confrontación se llevó a cabo en un lugar olvidado, donde la frontera entre la realidad y lo sobrenatural se desdibujaba. Rafael, enfrentándose al mal ancestral, desató todo el conocimiento adquirido y la fuerza de su espíritu valiente. En una explosión de luz y sombras, la maldición fue sellada nuevamente. Rafael, exhausto pero satisfecho, observó cómo la Dama Negra desaparecía lentamente, su misión cumplida. La ciudad, aunque marcada por las cicatrices del pasado, renació con una nueva energía. Rafael, convertido en leyenda, se convirtió en parte de la narrativa de Valencia, recordado no solo como el defensor de la verdad, sino como el héroe que desafió a las tinieblas en todas sus formas. Con el legado de Rafael y la Dama Negra, Valencia continuó su viaje a través de los siglos, enfrentando desafíos y celebrando triunfos. La leyenda persistió, pero ahora como un recordatorio de la resiliencia humana y la capacidad de enfrentar incluso las sombras más profundas con valentía y esperanza. A medida que el tiempo avanzaba, la figura de Rafael y la Dama Negra se convirtieron en leyendas que resonaban en cada callejón de Valencia. La ciudad florecía en paz, y la memoria de las batallas libradas se convertía en enseñanzas que se transmitían de generación en generación. Sin embargo, la tranquilidad que se había afianzado en Valencia comenzó a ser desafiada por una nueva amenaza. Una sombra antigua, más oscura y sutil, se cernía sobre la ciudad, amenazando con perturbar la armonía que tanto costó construir. Esta vez, no fue un aviso directo, sino una serie de eventos extraños que despertaron la sospecha de aquellos que aún recordaban las leyendas de Rafael y la Dama Negra. Fenómenos inexplicables, sueños inquietantes y un sentimiento general de malestar se apoderaron de la ciudad.
Rafael, ya en el ocaso de su vida, sintió la perturbación en el tejido de la realidad. La Dama Negra, en un último acto de conexión espiritual, lo guió hacia la fuente de esta nueva oscuridad. Juntos, exploraron las calles familiares de Valencia, ahora envueltas en una neblina inquietante. Descubrieron que un antiguo culto, influenciado por fuerzas oscuras que escaparon de la última confrontación, estaba tramando la resurrección de un antiguo ser que yacía adormecido en las profundidades de la ciudad. Este ser, conocido como el Olvidado, poseía un poder ancestral que amenazaba consumir a Valencia en un abismo eterno. La batalla que se avecinaba no solo pondría a prueba la fuerza física de Rafael, sino también su astucia y sabiduría acumulada a lo largo de los años. El culto, en su fanatismo, había desenterrado escritos antiguos que revelaban rituales olvidados, marcando el regreso de una entidad que había sido relegada al olvido por siglos. En una noche oscura, en las entrañas de Valencia, Rafael y la Dama Negra confrontaron al culto en un enfrentamiento épico. Luces destellantes y sombras danzantes iluminaban la batalla entre el bien y el mal. Rafael, guiado por la Dama Negra, desentrañó los secretos ancestrales y contrarrestó los oscuros rituales con su conocimiento adquirido. El Olvidado, alzándose de su letargo, desató su furia ancestral. La ciudad temblaba ante la magnitud de su presencia. Pero Rafael, respaldado por la Dama Negra y la esencia misma de Valencia, resistió con una valentía que solo se obtiene a través de la experiencia. Con un último acto de sacrificio, Rafael logró sellar nuevamente a El Olvidado. La Dama Negra, con una mirada de gratitud, desapareció en la oscuridad. La ciudad, aunque marcada por la lucha, emergió victoriosa una vez más. Valencia, gracias a la valentía de Rafael y la Dama Negra, continuó su viaje a través de los siglos. La leyenda evolucionó, convirtiéndose en una historia eterna de resistencia, sabiduría y la capacidad de enfrentar cualquier oscuridad con la luz intrínseca que siempre arderá en el corazón de la ciudad. Con el tiempo, la figura de Rafael se desvaneció como una sombra en el ocaso, y Valencia continuó su existencia bajo la influencia de las leyendas que tejieron su historia. La ciudad se transformó en un crisol de culturas y tradiciones, y las leyendas de Rafael y la Dama Negra se convirtieron en mitos que inspiraban a las generaciones venideras. Sin embargo, en el rincón más oscuro de la historia de Valencia, donde las sombras se entrelazaban con la realidad, una nueva amenaza acechaba. Una sociedad secreta, ajena a la luz de la verdad, anhelaba el poder que solo podía obtenerse desenterrando las raíces más profundas de las leyendas de la ciudad. Un investigador intrépido, Martín, sintió el llamado de lo desconocido. Fascinado por las historias de Rafael y la Dama Negra, decidió sumergirse en la búsqueda de la verdad detrás de los mitos. Sus pesquisas lo llevaron a antiguos textos y rincones olvidados de la ciudad, donde la oscuridad aguardaba paciente. A medida que Martín se adentraba en los misterios de Valencia, descubrió la existencia de una secta oculta que buscaba despertar una antigua fuerza malévola. Esta sociedad, ansiosa por desentrañar secretos prohibidos, desafió las advertencias de la historia y realizó rituales prohibidos. En una noche de luna llena, Martín presenció el resurgir de una sombra antigua. La Dama Negra, aunque desaparecida durante siglos, emergió de las brumas como un eco del pasado. Sin embargo, algo había cambiado en ella. Su mirada, una vez llena de gracia, ahora reflejaba una tristeza profunda. Martín, armado con el conocimiento de generaciones anteriores, se enfrentó a la secta. En una lucha que atravesaba la realidad y lo sobrenatural, la ciudad tembló con la intensidad de la batalla. La Dama Negra, en su forma espectral, se unió a la lucha, decidida a preservar la paz que tanto costó alcanzar. El investigador, guiado por el legado de Rafael, descubrió la debilidad de la secta y la forma de revertir el peligro inminente. Con astucia y valentía, desmanteló los rituales oscuros y selló nuevamente la antigua sombra que amenazaba con emerger. La Dama Negra, agradecida por la intervención de Martín, le dedicó una mirada llena de gratitud antes de desvanecerse en la oscuridad. La ciudad, aunque sacudida por la última amenaza, emergió con una nueva comprensión de su historia y una mayor apreciación de la fragilidad de la paz. La leyenda de Rafael y la Dama Negra, ahora ampliada por la valentía de Martín, se convirtió en una advertencia viva de que, incluso en los tiempos modernos, las sombras del pasado podían resurgir. Valencia, con sus raíces profundas y su espíritu inquebrantable, seguía siendo una ciudad de leyendas,
donde la luz y la oscuridad danzaban en un eterno equilibrio. Con el paso de los años, Martín se convirtió en un guardián silencioso de los secretos de Valencia. La ciudad, marcada por la historia que se desenvolvía entre sus calles empedradas, prosperó bajo la vigilancia de aquellos que comprendían las lecciones de las leyendas. Sin embargo, la paz de Valencia estaba destinada a ser desafiada una vez más. Martín, ahora anciano pero impregnado de la sabiduría adquirida en sus años de custodia, comenzó a notar signos de una nueva amenaza. Los vientos susurraban antiguas canciones de inquietud, y los sueños de la Dama Negra visitaban sus noches con mensajes enigmáticos. Decidido a proteger la ciudad que tanto amaba, Martín se embarcó en una última búsqueda. Los textos antiguos lo llevaron a lugares ocultos, donde las sombras conspiraban para tejer un nuevo capítulo en la historia de Valencia. Descubrió que una nueva sociedad, aún más oscura y retorcida que la anterior, había surgido con el deseo de desentrañar secretos más profundos. El anciano guardián, acompañado por los ecos de Rafael y la Dama Negra, enfrentó a la sociedad oculta. La ciudad, testigo de tantas batallas a lo largo de los siglos, se preparó para un nuevo enfrentamiento entre la luz y la oscuridad. En la oscuridad de la noche, Martín se encontró cara a cara con el líder de la sociedad, una figura envuelta en sombras y corrompida por la avaricia. La batalla que siguió fue más intensa que cualquier otra antes, ya que las fuerzas sobrenaturales chocaban con la resistencia humana. Con ingenio y valentía, Martín logró revertir los rituales oscuros, debilitando la amenaza que se cernía sobre Valencia. La Dama Negra, aunque más tenue que en otras épocas, se unió a la lucha, proyectando una luz espectral sobre la oscuridad que intentaba apoderarse de la ciudad. Al final, la sociedad oculta fue derrotada, y la ciudad suspiró aliviada. Martín, exhausto pero satisfecho, observó cómo la Dama Negra se despedía con un gesto de agradecimiento. Sabía que su papel como guardián estaba llegando a su fin, pero confiaba en que aquellos que siguieran sus pasos continuarían la lucha contra las sombras que amenazaban la paz de Valencia. Con la ciudad una vez más en calma, Martín se retiró a las sombras, convirtiéndose en una figura legendaria que se perdía en los anales del tiempo. La leyenda de Valencia persistió, ahora enriquecida con capítulos nuevos de valentía y perseverancia. Así, la ciudad continuó su viaje a través de las eras, una tierra donde las leyendas vivían entre las piedras, recordándole a sus habitantes que, incluso en la eterna danza entre la luz y la oscuridad, la fuerza de la verdad y el coraje prevalecería siempre.